Hola a todos, pues qué gusto saludarles ahí a cada uno de ustedes en las ramas, en las casas. Nosotros estamos confiando y esperando que este inicio de enseñanza sistemática, este nuevo tema, pues sea un tema de bendición, que sea de veras que les sirva muchísimo a todos, que ustedes se sientan impulsados a invitar a otras personas para que vengan y escuchen esta serie de enseñanzas. No va a ser muy largo porque en ocasiones anteriores nos hemos extendido demasiado con algunos temas. Vamos a tratar de hacerlo más cortos y no extendernos en cuanto al número de capítulos. También vamos a introducir algunas otras cosas, como por ejemplo va a estar aquí también mi esposa Mireya compartiendo esta enseñanza con ustedes. Nos vamos a estar turnando en lo posible y eventualmente en alguna ocasión estaremos juntos para platicar acerca de este tema. Es un tema interesantísimo. Se llama ¿Por qué no prospera mi pueblo? Y está basado en un libro de Ramiro Alvidres, nuestro querido amigo, pero también algunas otras enseñanzas impartidas en CCI, en Monterrey, nuestra casa espiritual. Pero también hay comentarios y vivencias que en el transcurso de nuestra vida cristiana pues hemos tenido. Vamos a estar revisando una serie de principios y enseñanzas que parecen muy lógicas y muy sencillas, pero que muchas veces tenemos olvidadas. Y esto nos estorba para alcanzar la prosperidad prometida por Dios para los suyos. Fíjense, el tema de las finanzas es apasionante, pero muchos cristianos por flojera, por religiosidad, por un paradigma equivocado, sacado de quién sabe dónde, o simplemente por desconocimiento, ni lo revisan, lo rehuyen, le sacan la vuelta, o simplemente se rehúsan a hablarlo pensando que es algo que se opone a la espiritualidad que supuestamente todos los hijos de Dios debemos de tener. Y sí la debemos de tener, pero no, ¿verdad? Nos pasamos de la raya y todo lo queremos espiritualizar sin considerar que vivimos en un mundo material en donde tenemos que ser luz para los demás, tenemos que ser ejemplo para los demás. Como dicen los señores mayores, aunque a nosotros nos falta mucho para llegar a esa categoría, en nuestros tiempos de cristianos, en nuestros primeros tiempos, había demasiado rechazo al tema de la prosperidad de Dios. Si alguien se atrevía a decir que la voluntad de Dios era que fuésemos prósperos, había una especie de rechazo. Era como un tema tabú, simple y sencillamente. Todavía no se nos olvida una ocasión en que acabamos de cambiarnos a la casa en donde ahora vivimos, todavía no estaba ni terminada, y una persona cristiana que era precisamente quien nos había compartido del Señor, quien nos había hablado por primera vez allá en la Ciudad de México, vino a visitarnos, y estando en la puerta de la casa a punto de entrar, él nos dijo: recuerden que la prosperidad desvía a los cristianos de su propósito. Si hubiéramos conocido en aquellos tiempos más acerca de la sana doctrina, si hubiéramos conocido a Dios como papá, como ahora lo conocemos, si hubiéramos sabido lo que dice Dios acerca de sus hijos y cómo Él es el primero que quiere que seamos prosperados y bendecidos en todas las cosas, pues le hubiéramos, incluyendo obviamente el aspecto financiero, pues le hubiéramos contestado con la palabra de Dios en la mano, pero nosotros aún no intuíamos, solo veíamos como veladamente esta realidad. Hasta la fecha, en algunos lugares no se habla mucho acerca de la prosperidad de Dios, pero el mantenernos en ignorancia acerca del tema del dinero no nos va a ayudar en lo absoluto. Debemos ser investigadores estudiosos, es más, debemos de ser expertos en el tema y no escondernos de él. Todos tenemos inquietudes en el tema de las finanzas y no existe una sola persona que honestamente no desee prosperar. El no tener este deseo en el corazón definitivamente va en contra del diseño original de Dios, y una persona en esta condición pues ni cuenta se da que la suya es una posición contraria a la voluntad perfecta de Dios. Y enseguida vamos a ver por qué. Pero miren, mejorar nuestra situación o nuestra condición actual en todos los aspectos es un deseo genuino que nace de lo profundo del corazón y va de acuerdo con el sentido de eternidad que Dios ha depositado en su creación. Baste ver Eclesiastés 3:11, ¿verdad? Ahí los invito a que lo chequemos. En realidad es Dios desde el principio de la creación que siempre ha impulsado al hombre a desear cosas mejores. Por eso dice en Hebreos 11:16, algo sumamente poderoso en este campo de las finanzas. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que anhelan cosas mejores.
de aquellos que anhelan cosas mayores. Así que si Dios no se avergüenza de llamarse Dios de este tipo de personas, por tanto debemos entender que Dios se avergüenza de aquellos que se conforman o se adaptan a su condición actual de una manera resignada, cuando que la instrucción bíblica nos enseña: no se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2, en la Nueva Versión Internacional. Hace algunos años una persona me preguntó: ¿por qué no recibo la bendición de Dios si diezmo religiosamente cada vez que tengo un ingreso? Y yo le contesté: pues mira, número uno, porque lo haces religiosamente, como si fuera una obligación, una ley. Y recuerda que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No diezmamos por obligación y por religiosidad, sino porque nos nace del corazón, porque lo queremos hacer como vaya en obediencia, y además porque hay una promesa de que si lo hacemos seremos bendecidos abundantemente en todas las áreas de la vida, pero especialmente en el área financiera. Así que en segundo lugar le dije a esa persona: con toda seguridad este no es un problema de Dios, porque lo que Él ha dicho, lo que está escrito, Él lo cumplirá. Más bien, muy probablemente el problema está en tu interior. El concepto que tengas del dinero, la manera como pienses acerca de la prosperidad. Porque muchos cristianos consideran que esto es algo sumamente materialista, decía yo al principio, y que nosotros los espirituales debemos de pensar solo en lo espiritual y mantenernos viviendo en ese ámbito. Pero necesitamos renovar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar sobre este tema. Y nada como la palabra de Dios para hacer que el velo que pudiera estar sobre nuestros ojos para no darnos cuenta sea removido de nuestro corazón. Así que vamos a revisar algunos pasajes que hablan sobre el tema. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Confío que sí. En primer lugar, dice la Biblia que el dinero es bueno para todo. No sé si ya habías notado esto, está en Eclesiastés 10:19. Hace algún tiempo alguien me lo señaló, ¿verdad? No lo había visto antes. Es Eclesiastés 10:19. Todos los días nos movemos, todos los días necesitamos hacer algo, todos los días necesitamos comprar algo, tanto para nosotros como para nuestra familia, para nuestros negocios, en nuestros trabajos, también para nuestras generaciones, el legado que les vamos a dejar a nuestros hijos, el futuro que pensamos la mayoría de los papás, ¿verdad?, en qué les vamos a legar a nuestros hijos. Un futuro a nuestro alcance y a nuestra medida, pero resulta que la medida de Dios es mucho más grande, y como las cosas de Dios son más grandes, es más difícil entenderlas para el hombre común y corriente, pero para los hijos de Dios son perfectamente alcanzables. Lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4 del 11 al 13 es cierto. Dice: estoy acostumbrado a tener abundancia como a padecer necesidad. Y empieza a decir, ¿verdad?, una comparación. Yo creo que siempre he pensado que el apóstol Pablo ahí pudiera fácilmente haberle agregado entre paréntesis: pero obviamente me siento mejor cuando tengo abundancia. ¿No es cierto que cuando traemos dinero suficiente en la bolsa, cuando no tenemos deudas, cuando tenemos la despensa llena, cuando pudimos ayudar a los demás, ¿a poco no nos sentimos más contentos? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando no traemos nada? Pues la mera verdad, como que nos preocupamos, los sentimientos empiezan a decaer, uno se empieza a mortificar y no tenemos, las deudas empiezan a crecer y la mera verdad que no tenemos tanta libertad para hacer lo que Dios quisiera o quiere que hagamos. Es cierto que se forja el carácter en medio de la tribulación, como dice en Romanos 5:3, pero la pregunta aquí es: ¿se gozará papá Dios de que estemos atribulados y apurados toda la vida? ¿O estará Él interesado más bien en que sus hijos vivan una vida de libertad económica, que no sean esclavos de la necesidad y la pobreza, que tengan libertad en todas las cosas, incluso de sobra para repartir y para ayudar a los demás? Como dice 2 Corintios 9:11. Había un velador en donde caminábamos en las mañanas, un hombre cristiano joven, se la pasaba sentado en una esquina y sí hacía bien su trabajo, era velador, o sea, velaba para un lado de la calle y para el otro.
¿verdad? Mi mujer se desesperaba cada vez que lo veíamos allí sin hacer nada, nada más como viendo, hasta que se hartó y le sugirió, oye, Vela, ¿por qué no se pone a bolear los zapatos de los vecinos? Le aseguro que si pasa ahí, pues les va a hacer un favor, se los van a dar encantados y usted va a tener mayores ingresos, los vecinos se lo van a agradecer. Él le contestó, no, hermana, no, ¿para qué quiero dinero? Si ya tuve dinero y viera qué mal me fue, lo gastaba todo en parrandas y en mujeres. Bueno, ese ejemplo, por más burdo que parezca, es un caso de los muchos que manejamos consciente o inconscientemente en nuestra vida y que nos estorban o nos impiden disfrutar la prosperidad que Dios tiene para nosotros cuando nos convertimos en sus hijos. En realidad el problema no es el dinero, como muchos de nosotros ya sabemos, es el amor al dinero. Eso está escrito en 1 Timoteo 6:10. Es permitir que el dinero se convierta en nuestro amo en lugar de ser nuestro siervo, en lugar de ser un vehículo, una herramienta para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Otro paradigma o punto de referencia terriblemente equivocado que manejan algunos cristianos es, bueno, si Dios quiere verdaderamente que sea próspero, pues que Él me prospere. Después de todo, Él es todopoderoso y hasta todavía para parecer más espirituales dicen, si ni la hoja de un árbol se mueve si no es con la voluntad de Dios, entonces bueno, pues si su voluntad es prosperidad, bueno, pues que me haga próspero. Pero ahí como dice nuestro amigo Ramiro Alvídez, así que si Dios quiere que te peines, que venga Él y que te peine, ¿verdad? Pues no, pues claro que no, la Biblia es tremendamente clara al respecto, lo dice casi desde el principio, por ejemplo en Josué 1 del 7 al 8, muy claramente lo expresa, dice, medita en este libro, considéralo día y noche, hazlo tuyo, interiorízalo, dice, porque entonces serás bendecido y prosperado en todo lo que hagas tú, en todo lo que emprendas tú, todo, y entonces dice, todo te saldrá bien, pero el trabajo es tuyo, a ti te toca. Tú, como dicen algunas personas, tú ora como si todo dependiera de Dios y labora, emprende, desarrolla como si todo dependiera de ti. Si te interesa conocer y saber, enterarte más acerca de este tema tan apasionante, tan importante, tan vital para la vida cristiana, pues no te puedes perder los capítulos siguientes. Invita, te decía al principio, a tus amistades a que vengan a aprender sobre el tema. Estamos seguros que tanto cristianos como no cristianos van a querer escuchar y aprender. Sobre todo, aplicar lo que aquí vamos a estar revisando y descubriendo juntos. Este 2016, no sé si lo recuerdes, pero desde el principio del año hubo una promesa de parte de Dios. Incluso desde antes estaba anunciándose que este año era de gran bendición económica, de gran bendición financiera, de prosperidad para la congregación. Y yo creo firmemente en esa palabra profética y camino, me extiendo en pos de ella. Es lo que declaramos este día sobre todos los árboles de justicia, que podamos entender estos principios de la vida cristiana y caminar en ellos. Recordemos constantemente que la voluntad de Dios es nuestra prosperidad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima. Dile al que está sentado ahí, presúmele que hablas hebreo, dile shalom, hermano. Que estés muy bien, que Dios te bendiga mucho. Si tú estuviste por primera vez en las ramas y nunca has hecho una oración para convertirte en hijo de Dios, pues permite ahí que tu líder te guíe en una sencilla oración para que recibas a Jesús en tu corazón. Dios los bendiga muchísimo a todos. Nos vemos en la próxima.